Buenas noches. Las protestas de los trabajadores de los autobuses de Zaragoza y de los de FCC no tienen visos de terminar pronto. Los primeros hicieron ayer una jornada de paros y los segundos comenzaron una huelga indefinida en protesta por los recortes que se les han aplicado. Analizaremos con nuestros invitados la situación laboral de estos colectivos y hablaremos además de las previsiones económicas del ministro de Guindos. Para hablar de estas cuestiones, esta noche nos acompañan en esta mesa de redacción Pepe Guillén, secretario general de ADEA. Buenas noches. Buenas noches. Raúl Ariza, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento. Buenas noches. Muy buenas noches. Y Rosa Santos, senadora del PAR. Buenas noches, Rosa. Hola, qué ganas de veros, que había muchísimo tiempo. Muchos días sin vernos, Rosa. Sí, ya lo veo iniciar. Vamos a comenzar hablando de esta situación, de esos paros y huelgas indefinidas que han comenzado dos de los trabajadores, dos de los grupos de trabajadores de las contratas municipales, los de los autobuses y los de parques y jardines. Los de los autobuses hicieron un paro ayer y los del FCC han comenzado una jornada de huelga indefinida para criticar, para protestar por esos recortes que se les están aplicando en materia laboral. Empezamos valorando esta situación. Raúl, ¿qué está pasando con las contratas? Parece que no se están solucionando porque sí que hubo un pacto con los autobuses que parece que, visto lo visto, no se está cumpliendo. Bueno, realmente son dos situaciones completamente diferentes. El conflicto del transporte urbano de Zaragoza realmente viene porque hubo un acuerdo por el cual se iba a recolocar a todos los trabajadores y trabajadoras que habían sido despedidos. Se iban a recolocar antes de que nadie agotara el desempleo. Eso desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida junto al gobierno de la ciudad de Aragonesista, lo que se propuso fue incrementar 500.000 kilómetros para que tuvieran más carga de trabajo, y porque era cierto que a lo mejor era mejorable el transporte urbano, y por eso se aportaron con el compromiso de que no se iban a hacer horas extraordinarias y que efectivamente se iba a ir contratando al personal. ¿Con qué nos hemos encontrado? Pues con que la empresa está llamando a muchos trabajadores a hacer horas extraordinarias, mientras sigue habiendo trabajadores en la calle. Eso, desde nuestro punto de vista, es inadmisible. Es decir, este conflicto actualmente no entendemos que no es frente al ayuntamiento, sino frente a la propia empresa, porque el ayuntamiento poco le puede decir una empresa privada más allá de censurar y criticar el que consienta hacer horas extraordinarias. El otro conflicto sí que tiene otro cariz, que desde luego nosotros tenemos una posición nítida y definida. Apoyamos y defendemos con radicalidad democrática la movilización de los trabajadores de parques y jardines, porque les han pretendido
salarial del 21%, una empresa que sabía exactamente los costes que llevaba el mantenimiento de ese servicio público, puesto que desde el año 2001 lo estaba desarrollando, y simplemente les ha comunicado que los bajaba a convenio estatal. Sin negociación. Primero te descuento y luego, si eso, ya hablaremos. Entendemos que no tiene ninguna voluntad la empresa de negociar, pero se mezcla con otra cosa que para nosotros es tremendamente importante, que es, en nuestra opinión, el incumplimiento del pliego de condiciones, porque así hemos elevado desde el Observatorio de la Contratación que yo presido y desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en coordinación con entidades vecinales y con los diferentes sindicatos, diferentes dudas que teníamos con el pliego de condiciones. El otro día, en la Comisión de Cultura y Medio Ambiente, el señor Blasco nos planteó un resumen de un informe avalado por técnicos municipales, que nosotros, por supuesto, respeto escrupulosos. Si alguien tiene que defender la gestión pública son los técnicos municipales, pero que sus conclusiones no las compartimos. No las compartimos porque es escaso y porque, en nuestra opinión, es erróneo. Además, voy a aprovechar que está aquí Rosa para interpelarla directamente como gran conocedora, que fue una de la fundadora del SAMA, realmente, para que no vamos a engañar. Me gustaría, Rosa, conocer tu opinión sobre los servicios mínimos que les han metido a los trabajadores del Parque y Jardines. Te voy a explicar. En limpieza, los domingos es el 100% y los sábados un 136% del personal que habitualmente tiene que desarrollar ese servicio. Los servicios mínimos que ha aprobado el ayuntamiento es una copia literal de lo que ha enviado la empresa, y no contamos con la propuesta que hizo el comité de empresa. En ese informe, en ese comunicado que hizo el vicealcalde, se ha avalado la posición de la empresa sin tener en cuenta los posicionamientos del comité. Raúl, te agradezco el reconocimiento, y es verdad, he pasado buena parte de mi vida profesional en el mundo laboral y de negociación y de las huelgas y tal, y sabes de mi respeto absoluto hacia el derecho de los trabajadores a la huelga. Pero creo que no debo pronunciarme en mi responsabilidad actual acerca de los servicios mínimos. En todo caso, sabes que se pueden negociar, y yo creo que se debe hacer un intento por negociar tanto los servicios mínimos como los resultados de cualquier conflicto laboral. Y yo creo que en este caso Raúl ha centrado muy bien los dos conflictos, no tienen nada que ver. Yo conozco menos el conflicto concreto de Parques y Jardines
negociado días y noches durante muchísimos años, durante más de 8 años, aún no es lo mismo convocar una huelga una vez cada 7 años que convocar una huelga cada 3 meses, cada 6 o cada... que es un poco la circunstancia que se viene viviendo ya con carácter casi tradicional en el caso de Tutsa, porque a los elementos laborales se unen otra serie de elementos que bueno, que no son conocidos por la ciudadanía y que yo creo que no merece la pena tratar en esta mesa. Lo cierto es que en el conflicto de Tutsa se alcanzó un acuerdo y el acuerdo era que se iría recolocando a los trabajadores de los 110 creo que fueron. 126. A mí me han asegurado esta mañana que 64 ya habían vuelto, pero el acuerdo decía que estos 100 y pico volverían antes la fecha límite que se marcaba, seguramente por la razón que apuntabas tú, era el 31 de diciembre de 2015. 31 de diciembre de 2015. Yo quiero entender que la razón de la realización de las horas extras es una flexibilidad necesaria para implementar de golpe los 500.000 kilómetros, porque también hemos de reconocer que fue algo verdaderamente excepcional. Se hizo una adjudicación, conforme a un pliego, y luego de pronto, en el contexto de las negociaciones y tal, se cambiaron las condiciones básicas de ese pliego y se adjudicaron 500.000 kilómetros más. Eso es complejo de implementar en cualquier empresa a nivel productivo. Quiero creer que esa es la causa y me da la sensación por las ratios, 64 trabajadores que ya están trabajando en muy pocos meses, de que la empresa tiene voluntad de cumplir el acuerdo. Y sinceramente creo que esta convocatoria de huelga no está justificada en este contexto, porque la ley permite negociar para esto. También a Pepe su opinión sobre este asunto y después damos otra vuelta. Pepe, ¿cuál es la solución? ¿Cómo ves tú la solución de estos dos conflictos? Después de las palabras, las sabias palabras de dos compañeros de mesa, no tengo mucho que agregar aquí. Yo sí que creo que hay una cosa en común en ambos conflictos y me explicaré. Y es que en un momento determinado se adjudicaron contratos nuevos a las mismas empresas que los tenían, reduciendo el precio. Entonces, quiero decir, eso
eso de entrada dice, tenéis que hacer lo mismo, pero por menos dinero. Eso por algún sitio tiene que romper, ¿no? Quiero decir que... Y entonces, bueno, pues los empleados de ambas empresas yo creo que se quejan de que están sufriendo atropellos por parte de sus empresarios y de que dicen además que el gobierno del municipal que no está haciendo nada, no está protegiendo que las empresas cumplan con los compromisos adquiridos. Evidentemente, después de ahí son muy diferentes. Claro, la gente de jardines un 21% de reducción de su salario no es cualquier cosa. No tiene nada que ver. Y yo desde luego creo que bueno, no es más que la punta de la lanza de probablemente de otras protestas sociales que surgirán, ¿no? En el tema de Tulsa coincido con Rosa como tantas veces, y es que al final la votación esta vez, si leía yo bien ayer, ha sido, o sea, primero ha votado nada más la mitad de la plantilla, más menos, y luego ha salido o sea, la huelga por el 53%, es decir, que no todo el mundo está de acuerdo ahí. Entonces, eh, dicho, 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 dicho eso, pues también se quejan de que tampoco se han resuelto pues cantidad de denuncias que han puesto a la inspección de trabajo por irregularidades, que bueno, yo creo que están en su derecho de protestar, pero insisto en que, bueno, no sé, no quiero pensar que no, pero podría ser la punta de lanza de algunas otras protestas ciudadanas. Y me estaba acordando que el día de San Jorge, en Barcelona, pues hubo una huelga de los autores que tenían que firmar libros. 50 y tantos autores se negaron a acudir a las casetas a firmar libros, y también es una protesta que está ahí, ¿no? Entonces, Bueno, en el caso del ayuntamiento de FCC, el ayuntamiento, el gobierno de la ciudad sí que dice que está en conversaciones con la empresa, pero en cambio los trabajadores dicen que están bloqueadas desde hace tiempo, desde hace semanas. Sí, nosotros no tenemos ninguna noticia de que el consejero Jerónimo Blasco, porque así lo ha dicho que no va a venir. Y no entendemos que haya trabajadores de primera y trabajadores de segunda, trabajadores de transporte urbano y trabajadores de parques y jardines. Bueno, tendrán que aclararse el gobierno del Partido Socialista. Nosotros en su momento exigimos, reclamamos que se implicara al gobierno y la consejera de eso se implicó. Y estuvimos apoyando una solución negociada, como decía antes Rosa, una solución negociada, una solución que contente a todos. Lo que pasa es que me vais a permitir que haga una reflexión. El resultado de la votación de los trabajadores de Tutsa, si vemos las votaciones que se producen municipales o estatales, no cuestionamos porque haya un 30 y tantos o un 40% de abstención, no cuestionamos el resultado final.
teníamos que ir con cuidado con eso. Son dos cosas diferentes. Mirad, cuando decíais, se lo llevan a las mismas empresas, vamos a ver, siempre tienen una facilidad a la hora de adjudicar el contrato porque conocen perfectamente el servicio. Todas las empresas que quisieron concursar, en el caso de Parques y Jardines fueron 9 empresas, y en el caso del transporte urbano de Zaragoza fue una, porque al final la cooperativa de trabajadores no reunía los requisitos y no se pudo incorporar. Pero es que en el pliego viejo de transporte urbano de Zaragoza se recogía un 15% de beneficio sobre las cuentas de resultados. Es decir, si al trabajador le subían 500 euros, la empresa cobraba 500 más el 15%. Eso se eliminó. Y en el caso de FCC, por ejemplo, se ha mejorado mucho en cuanto a la fiscalización de las condiciones en las que se prestan los trabajos, la inspección municipal, la inspección de las contratas. Y ahí algo ha tenido que ver el observatorio de la contratación. Muy sencillo, mirad, antes se pagaba un concepto que se decía vandalismo. ¿Qué es vandalismo? Vandalismo era que llegaba a la empresa y de repente metía 150.000 euros al ayuntamiento y le decía: oye, esto es vandalismo, me han roto 7 aspersores, 5 bancos, 3, ¿vale? Nosotros, cuando empezamos a desglosar un poco que se nos iba ese chorreo de dinero, dijimos, bueno, ¿y aquí quién dice que es vandalismo? Es un inspector municipal, es la policía local, es el cuerpo de bomberos. No, lo dice la empresa. Curioso, ¿no? Hemos conseguido eliminar cualquier cosa que es vandalismo, tiene que ir con un informe de policía local o con un informe de un técnico municipal. De esa manera se consigue el ahorro, y también la aserojardinería impide que haya que gastar tanto dinero. No obstante, esta empresa, que sabía los costes que tenía, que sabía los salarios de los trabajadores, lo que ha hecho ha sido, en algunos de los precios fijos, rebajar un 32%. Se ha buscado ella sola la ruina, que no la pagan los trabajadores. Yo que no he hablado de las votaciones, sí he querido discernir ambos tipos de conflictos. No tienen nada que ver. El uno es una convocatoria de huelga para modificar lo pactado, porque está pactado y se está cumpliendo, y eso en puridad jurídica sería una huelga ilegal. Lo traigo al caso por traerlo, pero lo cierto es que no podemos comparar la situación de Tutsa, donde se está produciendo una persistencia en la convocatoria de huelgas, incluso en este caso para modificar lo pactado, con la situación de FCC. Con relación a FCC, que lo ha explicado muy bien Raúl, y se lo agradezco porque ahora conozco mejor el tema de lo que lo conocía antes de llegar aquí. Yo creo que o decimos que el ayuntamiento es ingenuo, o el ayuntamiento, como pasó en su
tiene la obligación de prever, porque lo ponía sobre la mesa muy bien Pepe, que si tú estás haciendo una adjudicación reduciendo en el pleno de manera notable el coste, eso se va a repercutir a los trabajadores, porque además los propios convenios lo prevén. Entonces, yo, Raúl, efectivamente confío en que la presión que vosotros en este caso podáis hacer, incluso Junta, confío, pueda permitir que se amortigue ese efecto sobre los trabajadores. Pero entiendo que en este momento lo que se está produciendo es una pugna entre el ayuntamiento y la empresa para tratar de obtener cada uno, en el caso de la empresa, las mejores condiciones posibles, que es legítimo, como lo legítima es la convocatoria de huelga de los trabajadores. Lo que no me parece, o sea, lo que no estoy dispuesta a admitir, y sé que tú tampoco, y por eso estáis ejerciendo esta presión, es que el ayuntamiento crea o pensara que esto no iba a pasar como sucedió en su momento con tu. O sea, esto hay que preverlo, hay que planificarlo. Bueno, estaremos pendientes de cómo se desarrollan estos conflictos y de si se encuentra una solución. Vamos a cambiar de tema a otro tema económico, previsiones económicas, que el ministro de Guindos ha planteado esta semana. Ha dicho que el PIB crecerá un 1,5% en 2014 y 2015, unas previsiones que también positivas, que también respalda el Banco de España, que ha dicho que en este primer trimestre del año ha crecido el PIB un 0,4%, el mejor dato desde que comenzara la crisis. Pepe, ¿cómo debemos de tomar estos datos positivos? ¿Con cautela o da para el optimismo, para ser optimistas? Bien, yo lo primero tengo que referirme a unas cifras que creo que las cifras lo que sitúan estos temas en su justo lugar. Nosotros tenemos una deuda pública que está ahora en el 93,9% de nuestro Producto Interior Bruto. La Unión Europea, para si sirve de referencia, está en el 87,1%. Bien, es verdad que Italia está en un 133 o Grecia en un 170 y no sé cuántos. Bueno, tenemos un déficit del 7,1, cuando la zona euro tiene un 3. Sabemos que bueno, nosotros tenemos una prórroga de 2 años para conseguirlo, y sin embargo no es culpa del gasto público, porque fijaros, el gasto público en España es el 44,8% del PIB, mientras en la zona euro es el 49,8%, en Italia es el 50,6%, o en el Reino Unido, que aunque no está eso, lo pongo como referencia, es el 49,8%.
9,8. Yo insisto aquí una vez más, tenemos un verdadero problema es en una ineficiencia fiscal absoluta. Es decir, no digo porque tengamos una tarifa baja, sino porque tenemos una eficiencia fiscal. Fijaros, la repercusión... Está encantado, Raúl. La repercusión Pero fiscal... ya nos dirás a qué llamas tu eficiencia fiscal. ¿Tú qué propondrías? A ver si coincides con Raúl. Vamos a ver, yo te lo voy a decir. Yo simplemente me limito a poner aquí cifras. Y yo llamo ineficiencia fiscal a la relación que tiene la recaudación fiscal sobre el conjunto del Producto Interior Bruto. Entonces, España, y leo, 37,8%. La media de la eurozona, 46,8%. Grecia, 45,8%. Y en porcentajes solo están por debajo nuestro Letonia, Rumanía y Lituania. Los únicos tres países. Claro, frente a esto, y bueno, yo no quiero, el ministro de Guindos tiene que convencer a las autoridades europeas de que aquí va a proponer una reducción de impuestos. Aquí va a proponer, entonces quiero decir, bueno, yo no quiero pensar que todo va a ser cierto, pero no es extraño que se produzcan este tipo de mensajes. Evidentemente habrá que esperar la revisión del plan de estabilidad que creo que se envía, hay que enviarlo a finales de este mes para ver, y entonces nos dirán una vez más hasta dónde podemos rebajar impuestos o no. Bien, en cualquier caso, lo que sí hay que decir es que parece claro que hay síntomas de recuperación y bueno, y ese crecimiento esperado en el entorno del 1% este año y el 1,5% de media entre 2015 y 2016, pues bueno, es un tema importante, pero tampoco, en mi modesta opinión, tampoco va a hacer que sea algo extremadamente positivo para mejorar el desempleo, ese 26% de desempleo que tenemos. O sea, con cautela nos lo Con tenemos que cautela. tomar, ¿no? Y una última cosa hay que decir, ojo con los crecimientos del Producto Interior Bruto a base de crecer deuda, porque si lo que hacemos es aumentar el PIB teniendo más deuda, estamos haciendo una hipoteca a largo plazo complicadísima. Cuidado con eso. Yo creo que en política lo que hay que hacer es, cuando los datos son esperanzadores, felicitarnos todos, impulsar medidas para que profundizar en esas buenas medidas. Pero claro, cuando tachamos a los informes de Cáritas de poco menos que de filoterroristas porque ponen la lupa precisamente
tenemos el problema. Daban unos datos PP que son rigurosamente ciertos, pero se nos ha olvidado, el otro día conversábamos, se nos ha olvidado una cosa, que hemos excluido las ayudas al sector financiero. Muy bien. Y ahora me vas A la hora de computar el déficit, Nos quedamos el otro día con este tema pendiente hemos y Raúl lo excluido las ayudas al sector financiero. Yo estoy convencido de que vosotros, como yo, compramos en el mercadillo, tenemos los pies en el suelo y vemos la situación económica como está. sin esas ayudas. Para los trabajadores y trabajadoras, el montón de locales vacíos y cómo está la pequeña y mediana empresa, sin acceso al crédito, sin posibilidades de poder competir con quien vulnera las leyes, y lo digo así de claro, el empresario que es riguroso, que es serio, en el momento que se retrasa un mes en pagar los módulos, le envían a los geos. Si eres una gran empresa, no te preocupes, que ya gestionarás con Hacienda cuando puedas, si te viene bien, y si no, ya lo meteremos a la saca común. Pero hay datos que sí que nos pervertirían un poco estos brotes verdes, que son los brotes verdes del cementerio. Mira, lo hablábamos el otro día. Solamente se han utilizado 41.300 millones de euros de los 100.000 millones ofrecidos por la Unión Europea para rescatar a Bankia, a NSG Banco, Cataluña Bank y Banco de Valencia. En diciembre de 2013, que luego por eso se nos había ido al 7,1. Se nos había ido al 7,1. Habíamos incumplido. Que sí, Claro, sí, todo ese dinero que he metido allí para los bancos que se quisieron hacer ricos especulando, no favoreciendo la economía productiva, sino especulando, comprando barato y vendiendo caro, ese dinero no lo cuento. Y ese dinero, me pregunto yo, Pepe, ¿de dónde ha salido? Rosa. Que Rosa terminar esta primera vuelta. Sí, a ver. Yo creo que efectivamente hay razones para pensar que la economía va a ir despabilándose poco a poco. Y digo razones para creer que los datos macroeconómicos apuntan en buena dirección, pero en propias palabras del ministro, el crecimiento del empleo no va a ser, o sea, va a ser, ha dicho, significativo, pero no suficiente, algo así ha dicho, lo cual pues realmente no es para celebrar. Y yo pongo sobre la mesa algo que tiene mucho que ver con el argumento que traía Pepe. Es claro, si nosotros no crecemos en ingresos, porque al final este es el problema que tenemos, si nosotros tenemos que contener el déficit, que es obligado, no podemos crecer con una hipoteca a largo plazo, eso da igual el color político, ahí está lo que acaba de hacer
de todos los colores políticos están tomando las mismas medidas para sujetar el déficit. Entonces, si tenemos que sujetar el déficit y pese al despabilamiento de la economía, los ingresos no crecen de forma suficiente como para mantener el estado de bienestar que hasta ahora hemos concebido, mi pregunta es, ¿no será que se ha agotado el modelo europeo? ¿No será que este continente viejo no está en este momento en condiciones de competir en el mundo global que vivimos con economías como la China, las sudamericanas, porque de eso estamos hablando, ¿eh? Fijaros que empezó Grecia, le siguió Italia, España, Portugal, pero es que uno tras otro todos los países estamos teniendo la misma problemática y nos estamos reinventando haciendo lo mismo con independencia del color político. Pues es que yo creo que hay que replantearse qué modelo de sociedad queremos y cómo la podemos, o sea, poner en marcha. Es claro, con qué instrumentos vamos a satisfacer ese modelo de sociedad. Y no que aplicando las mismas medidas que no sirven, que es que el modelo se ha agotado. Pepe, se ha agotado el modelo. Yo es que, bueno, no sé si se ha agotado el modelo, pero es uno de los riesgos que tenemos. A mí me preocupa la vieja Europa realmente, como bien decía Rosa, con los países emergentes. Está demostrando una ineficiencia, está creciendo Estados Unidos al 5,5%, los países de Sudamérica al 10%. Esto... Os decía que esta mañana está haciendo una visita al Instituto Aragonés de Nanotecnología, que es una maravilla, y el director del instituto me decía que ahora los chinos son una referencia ya en alta tecnología, que decir, ya no están copiando, o sea, que cuidadín con eso. Pero entonces es que yo creo que el único camino es la unificación de Europa en todos los sentidos, unificación fiscal, unificación bancaria y un grado de avance en unificación política también. Es que no veo otra solución. Bueno, es que hasta en volumen es difícil competir si no se tiene un gran volumen. Yo recuerdo mi época de bancario en un sistema financiero y recuerdo que cuando la única forma que teníamos de competir en el mundo era adquiriendo volumen. Es una cosa que es... Raúl, ya para terminar. Sí, vamos a ver. Empleo. Vale. ¿Pero qué tipo de empleo? Porque si pagamos 650 euros a la gente luego no puede consumir. No se trata de generar empleo basura, que es el empleo que se está generando. Modelos de Europa. Es el No, primer paso pero es que... para luego Pero
a generar que el empleo que se genere, el impulso, la participación de las instituciones públicas en los sectores estratégicos de la economía. No puede ser que el mercado se autorregule. Bienvenidos, bienvenidos. Ya Anguita lo decía en el año 92 con la Europa de Maastricht, que nos viene de allá. El modelo de que el capitalismo se autorregule se ha demostrado que es un fracaso. Sí que hay un nuevo modelo de Europa para construir. Lo decía, estuve hace poco en el Congreso del PIE, el vicepresidente de Bolivia, Linera, teclear Linera, PIE. ¿Veis? Un discurso brillantísimo. El nuevo ALBA, pero en Europa. Una Europa de los derechos, la Europa del Renacimiento, la Europa que prioriza los servicios sociales. Vamos a olvidarnos del PIB y vamos a hablar del IDH. Y para terminar, sí, que nos vamos. CAM, 24.861 millones de euros. Banco de Valencia Español, 17.868 millones de euros. Nova Galicia, 9.055 millones de euros. Casi 100.000 millones de euros. Y esto no computan deuda. Dinero tirado por el sumidero. Una idea. Ingresos, que lo decían, hablaban de eficiencia fiscal y la economía sumergida, un 25%. No puede ser. Es que eso No es nos da eficiencia Claro, por eso digo, seguiremos por con eso este quiero tema porque ya decirlo. sabéis que recurrimos normalmente. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos despedimos, ya les dejamos con Colgadas, el programa dedicado a las tendencias y a la moda. Volvemos